Muy buenas tardes, somos los tres tipos y hoy nos acompaña la gestora Leslie Galván. Leslie es comunicadora, directora del blog multiplataforma Nebris, que es un espacio dedicado a los géneros de terror y misterio y a la difusión de la literatura peruana. Es ganadora de los estímulos para el libro y el fomento de la lectura en 2018 en la categoría de medios digitales del Ministerio de Cultura. Asimismo, Leslie es fundadora de los clubes de lectura Leyendo con Tenebris y Clásico es Leerte. También del podcast literario Paradero Ficción. Muy buenas tardes, Leslie. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, chicos. ¿Qué tal? Bien, agradecida de estar aquí en pantallas otra vez. Gracias, Leslie, por esta velada que seguro será muy divertida y quizás algo terrorífica. Y no lo digo por mi rostro, sino por los temas que vamos a tocar. Lo primero es que, como nos comentaba Leslie antes de entrar a la transmisión, ha habido que reinventarnos un poco por pandemia, ¿no? Y primero queríamos preguntarte como lectora, por las lecturas vinculadas a pandemia, sean textos pandémicos o textos que te han ayudado en esta labor de gestión en este año, algo tan raro que venimos viviendo. Sí, de hecho. Se me viene a la mente antes de cosas que yo he leído, algo que sucedió, seguro ustedes también por ahí en redes vieron, y es que había un libro supuestamente profético que había predicho esto de la pandemia. Era un libro que se llamaba Los ojos de la oscuridad, algo así de Dean Koontz. No sé si algún momento se toparon por ahí. Supuestamente revela todos estos datos, que sale un virus, supuestamente es como un arma bacteriológica, ¿no? Biológica, y que sucede en un laboratorio en Wuhan y todo el mundo comenzaba a buscarlo, ¿no? Y bueno, hay un libro que es muy relacionado a esto y es Apocalipsis de Stephen King, ¿no? Creo que son Claro. dos libros ahí que entran perfectamente en esa temática, ¿no? Y de hecho salieron un montón de antologías, ¿no? De escritores que pues en este tiempo libre que al inicio se suponía que iba a ser, ¿no? Sacaron relatos propios, varias antologías se publicaron en editoriales latinoamericanas sobre todo, ¿no? Y también algo genial pasó y es que por primera vez la literatura era como una especie ¿cómo decirlo? De refugio, de refugio en el hogar, ¿no? Porque salió esto de aprender en casa, salió Claro. actividades que teníamos que hacer dentro, ¿no? Y no sé si recuerdan que muchas editoriales pusieron a disposición muchos de sus textos de descarga gratuita, ¿no? Y me pareció genial que haya pasado esto, ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo a la editorial Valdemar, esta editorial española que se especializa en narrativa gótica, que liberaron un montón de cuentos, no actuales, sino ya clásicos, que tenían que ver con esta temática, ¿no? De pestes, pandemias, virus, enfermedades, muerte en general, ¿no? Y Y venía un apocalipsis, ¿no? Un sí, tema tal que ya cual. estaba en las noticias, entonces, ¿por qué no mejor literatura al respecto? Sonaba muy a ficción, ¿no? Y de pronto se volvió realidad. Eso Claro, es lo eso que... de actualizar cifras de contagios diarios, y era un poco, esto lo hemos visto y leído antes. Sí, tal cual. Y hay una antología que cayó por mis manos y que me pareció muy interesante y es El día que regresamos, si no me equivoco con el título, y es una publicación de Editorial Pandemonium. Y toda la antología está escrita por mujeres. La Ujú. mayoría de ellas son peruanas, pero por ahí también hay algunas de países vecinos, ¿no? Creo que están Ecuador, Argentina, ¿no? Y me pareció genial, ¿no? Que autoras que hacen tanta falta, ¿no? En el tema fantástico, sobre todo, escribieran sobre estos temas, ¿no? Y por ahí veía, por ejemplo, algunos tópicos interesantes, como por ejemplo el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Con este tema de estar todos encerrados en sus casas, Mm. ¿no? Como estas mujeres tenían que estar recluidas ahí con algún agresor, ¿no? Y veían incluso el tema de las vacunas o el tema de infectarse como una salvación, que me pareció loco,
pero bueno, ese tipo de narrativas se estuvieron escribiendo y por ahí todavía siguen surgiendo, ¿no? No, sin duda De es hecho, un tema hay varias inacabable. editoriales, hay varias editoriales que han apostado un poco por hacer esto, ¿no? De hacer una como fotografía del momento, de lo que sienten los escritores en esta situación en la que ya estamos un poco más de un año, creo, ¿no? Me ocurre por decir un libro al azar, por decir de cuarentena, me parece, una antología de Willy el Pozo, participo yo también, y una cosa random, ya está. ¿Cómo sientes esta literatura escrita además tan rápido, ¿no? Como una primera respuesta, Leslie, a la cuarentena, a la pandemia? De hecho, creo que, como dije, ¿no? Al inicio los escritores vieron en este momento como que el momento preciso para dar rienda suelta a su imaginación. Y me acuerdo que todos creíamos que iba a ser simplemente un periodo corto, ¿no? En el que todos íbamos a estar refugiados en nuestros hogares, cuidándonos de este nuevo peligro, ¿no? Que nos acecha. Pero pues hasta ahora estamos aquí en casa y creo que fue una oportunidad, ¿no? Ustedes que son escritores saben muy bien sobre esto, ¿no? Creo que ha sido una buena oportunidad para poder escribir, para poder publicar y seguir compartiendo estas nuevas voces, ¿no? Y eso es lo genial de la literatura, porque con el tiempo y los diversos contextos todo cambia, ¿no? De aquí a unos años me gustaría saber qué cosa opinarían estos nuevos lectores, ¿no? Sobre este momento. Esa radiografía del momento, ¿no? Que seguramente lo que se escriba de aquí a unos años, ya con más información y después de haber pasado la pandemia, ojalá, va a ser muy distinto, ¿no? Pero esa radiografía del momento va a ser vital. Y bueno, también encontrar estos textos, como mencionas, los desclasificados gratuitamente en pandemia. Y ahí hay un gran trabajo en todo lo que es gestión, ¿no? Como el blog y los proyectos que tú manejas en distintas plataformas. Hablando de plataformas, vamos a hacer un sorteo de los 3 tipos de nuestros libros que se encuentran en la plataforma de Lectu entre todas las personas que compartan esta publicación. Ayúdanos a seguir difundiendo ideas de personas interesantes como Leslie y las cosas que decimos nosotros también compartiendo este video. Bueno, Leslie, más allá de la pandemia, para hacer un poco de memoria de ti como lectora, era preguntarte por cómo te acercas al género del terror en específico. Bueno, tu experiencia lectora, ¿no? ¿Cómo nace una gestora? Creo que es relativo y creo que es especial en cada uno, ¿no? Cómo se forma como lector. Conmigo suceden varias cosas que, a ver, voy a contarlas. Primero, siempre recalco que yo con el terror tengo una relación bien estrecha desde muy niñita, y es que me quedaba al cuidado de una tía que era fanática de las películas de terror, de horror de los 80, de los 90, ¿no? Esas películas como que ahora las vemos un poco ya de antaño, pero para mí eran geniales. Y, o sea, para mí ahora, ¿no? Porque en esa época cuando era niña me asustaban. Me acuerdo que vivía traumada con esta calavera que presenta los cuentos de la cripta, el no me acuerdo, Gay Creeper creo que se llama el monstruito este. El gatekeeper, ¿No? Gay, el ajá, portero. exacto. Y por ese lado hay algo muy puntual, ¿no? Con el terror en mi vida, pero digamos que con el tiempo mi formación de lectora es algo autodidacta, pero también de mano de mi madre, ¿no? Sobre todo. Ella, en mi familia cercana, ni mi papá ni mi mamá son lectores constantes, o sea, no fueron una Leslie que tiene como 50.000 libros en su biblioteca, pero sí me ayudaban a leer, ¿no? A acercarme por lo menos con cuentos, que creo que eso hace todo padre, ¿no? Y recuerdo que la única biblioteca como tal era una en la que estaba en la casa de mi tío abuelo. Nosotros teníamos a veces reuniones familiares, iba y veíamos esta inmensa biblioteca, que en realidad no era tan inmensa, simplemente era un librero en toda una pared, pero para nosotros niños los veíamos con ojos, ¿no? Hasta arriba, y era como que, wow, qué Fascinación, ¿no? chévere, ¿qué es eso, no? Y Es habían, más de lo que puede leer un niño, claro. exacto, ¿no? Y tú veías ahí todo un mundo diferente, ¿no? ¿Qué es esto de los libros? Y habían enciclopedias grandes, me acuerdo,
algunos libros de fotografía incluso, ¿no? O sea, despertaba mi curiosidad, ¿no? Y nosotros, como era reunión de adultos, ellos estaban a un lado y nosotros los chiquitos estábamos por ahí andando y teníamos acceso a esa parte de la casa que estaba la biblioteca, ¿no? Y por ahí hojeaba algunos libros. Luego pasa algo, no sé cómo decirlo, como que espontáneo se podría decir, y es que a veces cuando yo iba a comprar útiles escolares en la librería que está aquí a cuadras de mi casa, donde en realidad no es librería, es una papelería, ¿no? Donde te venden lápices, témperas, cosas así. Ahí me acuerdo que vendían materiales de listas escolares y muchas de estas listas eran de escuelas privadas. Yo estudié toda mi vida en escuela pública y ellos sí tenían un plan lector con libros de editoriales, ¿no? Grandes, tipo Penguin Random House, Alfaguara, ¿no? Entonces yo veía con curiosidad esa ruma de libros que eran para colmo fotografiados, eran bambas, en una esquina. Sí, porque la gente, pues siempre, la mayoría, digamos, es una realidad aquí en Perú, recurre primero a este tipo de libros, ¿no? Porque Antes son del PDF accesibles. pirata estaban las fotocopias. Obvio. Exacto. Entonces veía ahí que habían libros, ¿no? Y se me hacía cercano porque no, o sea, mi mamá no era de llevarme y de decirme, este lugar, esta tienda es una librería y aquí se venden libros, ¿no? No era muy, muy normal. Entonces, la única forma que yo tenía acceso era a esos libros. Entonces dije, voy a preguntar un día de estos que vaya a comprar mi lámina para la tarea, La mina preguntar Boscarán. cuánto estaba ese libro. Para- El Huascarán, ¿no? Tal cual. Y me acuerdo que descubrí esta serie roja, no, perdón, eran varios colores, pero están publicados en Alfaguara. Hay serie roja, serie azul y no sé qué más. Y encontré, por ejemplo, Templado de Jorge Eslava, así me Lindo topé libro. con una antología de cuentos de terror que se llamaba Los mejores cuentos de terror llevados al cine. Ahí habían cuentos de Ray Bradbury, La Sirena, estaba Los pájaros de Daphne du Maurier y bueno, otros más, ¿no? De ahí había otro Robert que Bloch se también llamaba, está en esta antología. sí, sí, Ujú, y sí. había otro más, otro libro que se llamaba Historias de Amor y Terror, una cuestión así. Y de ahí había otra más que no me acuerdo, pero digamos que ese fue mi primer acercamiento. Y también habían unos libros aún mucho más baratos, porque esos estaban como 10 5 soles, y encontré unas cositas así de 3 soles, que eran narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y ahí fue Básico. como que amor a primera leída, ¿no? Es un librito que me costó 3 soles y me acuerdo que incluso es como que este es el libro y en la parte final tenía su plan lector, tenía preguntas para que tú te hagas y respondieras. Bien Entonces, bastante terrorífico cómo manejaban la lectura en los colegios, pero sí, no voy a criticar ahora. y de hecho Pues, eso digamos que fue un impulso para mí porque yo, digamos, esta niña que ve esta biblioteca en la casa del tío, ¿no? Y que en mi colegio no había como la forma cercana de acceder a ellos, ¿no? Solamente tenía el plan lector básico, que en esa época de verdad que ni me acuerdo si existía, en secundaria ya había algo, pero en primaria no recuerdo mucho. Y, y de ahí iba a mencionar algo más, se me olvidó. Bueno, ya me trae mi mente. La cuestión es que ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ah, ya recordé. Algo también súper importante. Y es que cuando yo ya iba creciendo, ya le decía a mi papá, papá, quiero que me compras libros, ¿no? Que ya vi un valor especial en estos objetos, ¿no? Que no solamente son objetos, sino que hay información genial que poder descubrir dentro de ellos, ¿no? Y me acuerdo que en esa época estaba, entre comillas, de moda las enciclopedias que se vendían de forma serial en estos kioscos de los periódicos, ¿no? Claro, exacto. Y mi papá hizo un esfuerzo y me compró como unas 3 enciclopedias. Una era simplemente una enciclopedia, era un diccionario ilustrado que tenía unas infografías bien bonitas. Y de ahí me compró una de matemáticas para que la hija le salga chancona, supongo. Y de ahí había otra que era de historia del Perú, desde el prehispánico hasta lo colonial y el virreinato y todo. Y me acuerdo que en esa época yo no tenía internet todavía, o creo que sí, pero por momentos, entonces digamos que mi internet fue esos libros y esas enciclopedias. Yo me pasaba toda la tarde viendo estas infografías
que al final no es algo narrativo, pero sí informativo y igual era lectura, ¿no? Entonces, ¿En qué año estamos hablando más o menos, Leslie? Para situarnos, digamos, ¿no? las enciclopedias ya era cuando tenía 12, 13 años, esa edad, Mm, sí. ¿Pero qué año? ¿2000, Eh, 1900? no me acuerdo, pero a Ah, ver, muy bien, muy bien. Salió bien librada de la pregunta. no, yo tengo 25 años, Ah, tendremos ya, que ya. restar, a ver. Bueno, me Y haces pensar en que Baldor, el viejo libro de matemáticas, debería estar en la colección de libros de terror, ¿no? Porque he muchos escuchado hemos varios sentido comentarios miedo. parecidos. Ahí no Oye, había pero infografías en Baldor, no. con el Baldor Había también tabla y chanclas. El se jugaba a la Necronomicon y el Ouija. pasado Baldor, ¿no? Una cosa Pero se así. jugaba a la Ouija con el Baldor, con tus tijeras y con tus Sí, pasadores. claro, pero cuánta violencia intrafamiliar habrá salido con el Baldor, ¿no? ¿Cómo no sabes ecuaciones de segundo grado? Que llevaba la chancla. O el mismo libro, ¿no? A Oye, ver. ese libro ya de contusiones craneanas con eso. Hay una Ay, imagen que me queda muy bonita, Leslie, y es familia reunida en una celebración, seguramente pues con comida, ¿no? Mucha charla, y los niños en el espacio encontrando estos libros, ¿no? ¿Recuerdas algún libro de esa biblioteca de tu abuelo que ustedes leían mientras los adultos hablaban de otras cosas? me acuerdo, es de mi tío abuelo, porque mi ¿Y tu abuelo ya abuelo? había fallecido por parte de mamá. Recuerdo que había una colección que ahorita ya no está vigente y eran unos clásicos, no recuerdo ahorita la editorial, pero eran unos clásicos que tenían todos estos libros, ¿no? Serializados, y había uno que me llamaba la atención y era el de Drácula, que ya en un momento yo ya lo había visto por ahí, más no he leído, pero lo encontré ahí y me acuerdo que dije, en algún momento voy a regresar por ti, porque luego cuando crecía, ya estaba más grande, y los tíos nos decían, cheque, pueden leer, si quieren les prestamos, ¿no? Y era como que algún día. Y bueno, me acuerdo que incluso había momentos en que uno de los tíos decía, voy a quitar algunos libros de este librero y repártenselos, pues, ¿no? Entre las sobrinas, entre las primas. Y nunca pude tener ese porque ese no lo repartieron, ese se quedó ahí en el estante, ¿no? Pero con el tiempo ya pues también tuve, digamos, una época donde leí cosas juveniles, no me escapé de ese lado, pero encontré este otro, ¿no? Que era de libros clásicos, de terror, ¿no? Que me permitían imaginar otras cosas, ¿no? Porque creo que también depende mucho del crecimiento de la persona y de la edad. Algo que me olvidé mencionar era que también yo recurrí a estos cuentitos que salían por entregas en el periódico La República, que tiene un montón de Ah, colecciones. El de Poe, salió uno de cuentos peruanos, uno que era gótica también, y esos estaban 3 soles, creo. Y para mí fue como que, wow, chévere, porque eran súper fáciles de conseguir y te entretenías, pues, ¿no? Era buena literatura, ¿no? Y para mí es súper importante esos kiosquitos porque justamente estaba bajando del paradero de mi casa, terminaba de venir del colegio, ¿no? Y chequeaba y preguntaba a la señora como que cuáles son los últimos libritos que han llegado o si no han llegado, porque a veces no llegaban todos, ¿no? eso, Entonces, eso es muy importante reconocerlo porque las librerías en ciudades como Lima están en muy pocos distritos, ¿no? Y sí, el súper resto de la alejado. gente no solo es que pueda o no acceder a un libro, sino que tiene que viajar para conseguir uno. Exacto. Entonces, los que llegaban a kioscos, wow, cuántas colecciones, desde los populibros de Scorza, los munilibros de los 70, Adobe, el de Expreso. Expreso sacaba cultura en algún momento, mire. En los 2000, el Tiempos que no comercio sacaba volverán. cultura. Tiempos que no volverán, ¿no? Leyendo Expreso. Bueno, digamos que gestionaste tu propia lectura, ¿no? Sí. Yo tengo una curiosidad allí que es cuando se dice literatura por edades, ¿no? Literatura para niños, para jóvenes. Eh, Cuando uno arma su propia base del libro, su propia base de lectura, ¿cómo sientes tú estas clasificaciones de lo que debe leer la gente por edades? Sí, te cuento, yo fui librera durante todo el año pasado y vi de cerca, digamos, esta conexión que hay entre los padres, ¿no? Y que tienen la apertura de traerles los libros a los niños, ¿no? Como primer momento, ¿no? Porque
a veces no es un hábito común, ¿no? Y recuerdo que siempre te preguntan, ¿no? Libros para niños, ¿no? Y recurren a los clásicos cuentos, incluso a los cuentos, o sea, los clásicos, los de Andersen, ¿no? De todos esos autores parecidos, ¿no? Pero no se atreven mucho como que a darle al niño una opción diferente, ¿no? Y la idea era esa, ¿no? Mostrarle que hay diversas alternativas. Aparte hay Y algunas editoriales, perdón, que hacen como que adaptaciones de libros clásicos claro, también, para niños, ¿no? O sea, no es sí, el bolocón que normalmente es el libro, sino es una versión como que resumida, claro. Es en la una que de buena alguna opción, ¿no? manera, o sea, es un primer acercamiento Claro, para sí, un sí, chico. de hecho. Ujú. Creo que he visto por ahí también algunos cómics, estas, así como dices, ¿no? Adaptaciones de las obras clásicas, y que me parece una buena opción porque a veces hay la mentalidad del padre que quiere que su hijito lea el libro que el abuelo le recomendó, pues, ¿no? Y es una Odisea, la Ilíada, que son libros súper densos, ¿no? Como para hacer tu primer contacto con la literatura. Entonces, una opción así como dice Raúl sería perfecta, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, quisiera hablar de algo que se acerca a lo perfecto, ¿no? Nuestros libros en Lectu, ¿no? Nuestros libros están en Lectu, pueden conseguirlos. Tenía que hacer el enlace, pero sí, 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 nuestros libros están en Lectu, están en digital, esto lo pueden conseguir ahí, pueden también encontrar libros gratuitos, nuestros libros están a precios bastante cómodos y tratan sobre la temática de terror, hay un poco de suspenso, van a encontrar criaturas y muchas cosas más. Cosas de las que estoy seguro también conoce bastante Leslie, ¿no? Pero antes de preguntarle una cosita muy importante a Leslie, quisiera convocar a todos a que compartan este video para que participen en el pack digamos, de ganarse un pack de los tres tipos de los Los libros, por libros, si no de acaso. los tres No tipos. las fotos, no las fotos. Las fotos nadie las quiere. Mucho terror. Libros Demasiado. digitales, libros digitales son. Digitales, exactamente. Así que compartan la publicación y los ofreceremos al final de la entrevista. Cuéntanos, Leslie, quisiéramos saber un poquito de cómo surge este proyecto Tenebris. Ya nos has hablado tu parte de Lera, ahora sería bonito que nos contaras un poco de este gran proyecto de Tenebris, ¿no? Sí, claro. Tenebris nació, como les estaba comentando antes, en el 2016, ya son casi 6 años. Y me sorprende que siga aquí todavía. Y a ver, les comento cómo nació. Yo ya tenía pues este hábito lector, digamos, ya formado, ¿no? Y mediante iba creciendo, también tenía esta relación, ¿no? Digamos, el Internet. Y eso significa encontrar un espacio donde uno pueda expresarse, ¿no? Y compartir y lograr conexión con gente que tenga tus mismos gustos, ¿no? Yo lamentablemente no tuve amigos lectores, me hubiera encantado, ni en secundaria encontré a nadie que leyera y de verdad que era un poco triste. E incluso en la universidad, por ahí habían algunos comentarios de algunos amigos como que sí, sí leo, pero no a ese nivel de amor a la literatura, Claro. ¿no? Con alguien con quien conectar y conversar y debatir. Así que digamos que mi primera opción fue esa, ¿no? Buscar a gente como yo que le gustara sobre todo ese tipo de literatura. Y además yo soy comunicadora y también estaba pensando en algún momento hacer un proyecto propio, ¿no? Que, digamos, junte estos dos lados, ¿no? Yo como lectora y el otro lado, digamos, como rol social, ¿no? Entonces, yo ya consumía literatura peruana y esto fue porque me topaba buscando estos libros, ¿no? Sobre todo asequibles, porque seamos sinceros, aquí los libros son bien caros. Entonces me topaba con pequeñas ferias, como por ejemplo la de San Borja, la de la Municipalidad de Lima. Me iba hasta allá porque para mí era súper lejos, pero con tal de encontrar algo, yo feliz. E incluso iba acompañada con mi mamá porque como no conocía, tenía que ir con alguien, ¿no? Entonces así me topé con libros peruanos y pensé, wow, qué chévere que hayan escritores de aquí del país que se dediquen a escribir este tipo de libros que a mí me encantan también, ¿no? Y también me ha dado un poco de pena que no sean tan difundidos, porque fue como una casualidad yo toparme con ellos, ¿no? No los había encontrado en internet. Entonces dije, aquí puede ser que hay algo interesante en el que yo pueda aportar, ¿no? Algo de valor. Entonces, más o menos a mitad de carrera, me acuerdo que teníamos ya que hacer proyectos personales y me acuerdo que tuve un curso, creo que era periodismo digital, que teníamos que hacer un blog propio.
Entonces yo dije, ya, aquí es mi oportunidad para crear algo desde mi lado, ¿no? Y también había otro curso que era de diseño donde teníamos que crear una marca. Entonces ya, dije, ya, es el momento de aprovechar y juntar esto que siempre he querido. Y adivinen de qué fue el primer blog que hice. No fue Tenebris, fue un blog de manualidades y es algo que me gusta. Ok, Y ¿Cómo se llamaba el claro, blog? ¿ah? ¿Aún existe? creo que sí, no lo he cerrado. Por ahí debe estar. Creo que se llamaba Piedra, Papel y Tijeras, algo así. Por ahí si quieren Sí, es chévere. googlearlo. Buen Y nombre, ¿ah? era un blog que mezclaba un poco de crítica con el tema de periodismo, porque pues era el curso, pero aparte teníamos que hacer post, ¿no? Y por ahí creo que hay, tipo, haz tu tarjetita dedicada, y yo le tomaba fotos y todo, ahí bien bloguera, ¿no? Pero al final me di cuenta que no era lo mío, porque deben saber que para hacer un proyecto pues tiene que gustarte el 100%, ¿no? Porque tú vas a dedicarle todas tus energías a eso, ¿no? Entonces me di cuenta que en realidad no era el lado al que tenía que dirigirme y ya bueno, formé Tenebris, ¿no? Pensé un montón el nombre. Un nombre anterior fue Diástole, le iba a poner Diástole por el tema del corazón. Pero luego dije, no, Tenebris creo que suena mejor. Es una palabra en latín que significa oscuridad. Directo, Y ¿no? Y más sí, es enfocado con corto, el tema. lo puedes recordar, ¿no? Las recomendaciones hay marqueteras, ¿no? Y además está en Tomamos latín, o nota. sea, si le ponía algo en inglés, como que la gente ni se iba a acordar, ¿no? Entonces dije, ya bueno, así nació pues. Y primero comencé con el blog escrito y luego salté a las redes sociales, ¿no? Según se ponían de moda también, ¿no? Porque había que adaptarse, ¿no? Como hasta ahora lo hacemos todos. Salté a Facebook, Instagram, en algún momento Twitter, pero lo dejé porque me di cuenta que tampoco podía abarcar todas las redes sociales Claro. y hay ciertas redes sociales que se adecuan a tu proyecto, ¿no? Twitter para mí no lo era y luego ya surgió el canal de YouTube, ¿no? Y digamos que ese fue mi recorrido y también la idea de hacer ese proyecto que sea multiplataformas, ¿no? O sea, que el lector que me va a leer va a encontrar contenido diferente, relacionado sí, pero diferente en cada uno de estos lugares, ¿no? Para que la experiencia sea un poquito más chévere. Más Te fue acorde además difícil, a cada red, ¿no? Sí. Sí. te, Un te fue proceso difícil de... saltar de, Sí, te digo, fue difícil saltar del blog al YouTube, claro, o sea, el blog como que en cierta manera es más cómodo porque tú escribes y ya está, ¿no? O sea, claro, hay un trabajo definitivamente, pero en cuestión de YouTube ya te expones tú, ¿no? ¿Te fue difícil Mm, ese proceso? Sí, de hecho creo que todo el proyecto para mí fue difícil porque yo me he considerado una chica bastante tímida y de hecho la elección de mi propia carrera fue pensando en eso, ¿no? Quiero algo, ya me gustaba la literatura y pensé una opción literatura, pero me dijeron que no. Así que fui con el tema de comunicaciones y yo se no puede sé. vivir de eso, claro, haciendo otras cosas, ¿no? Exacto. Entonces me dijeron, no, mejor búscate otra carrera. Yo quería traducción, también me desanimaron porque no sabía muchos idiomas, solamente el inglés, pero bueno, al final me decidí por comunicaciones porque había una especialidad que es la que tengo, que es la de relaciones públicas y tiene un poco más empresarial, ¿no? Ese lado. Pero digamos que al final lo que yo quería hacer siendo comunicadora era romper un poquito eso dentro mío, ¿no? Porque había que exponerse de alguna forma. En algún momento tal vez, ¿no? Hay un área que es audiovisuales y sí o sí tienes que estar frente a cámaras, ¿no? Y bueno, yo dije, voy a empezar este proyecto de forma escrita, a ver qué tal va. Y además yo comencé con Tenebris como una marca, ¿no? Porque es Tenebris, no es Leslie Galván. Claro. Entonces, en algún momento me di cuenta de que era importante también mostrar quién estaba detrás, porque había mucha confusión, había mucha gente que me escribía y pensaba que era un chico, o había mucha gente que me escribía y pensaba que era todo un equipo, ¿no? A ustedes, los amigos de Tenebris. No, Y era no, como que, no es una multicorporación, porque con tantos tentáculos, no, Claro. no, solo estoy yo, ¿no? Entonces, eh, quería también dar este acercamiento a la gente que me leía, porque digamos que al final un proyecto es hacer comunidad, ¿no? Y eso significa generar empatía con los demás, ¿no? Y que hay un compromiso real, ¿no? Entonces dije, tengo que mostrar mi cara, tiene que salir la Leslie Galván, ¿no? En algún lugar.
Entonces se presentó la oportunidad de hacer el proyecto de los estímulos. Me acuerdo que yo siempre he sido de las personas que está atenta a cualquier oportunidad gratuita, sobre todo charlas, talleres, convocatorias, porque creo que es una oportunidad chévere, ¿no? Y si están ahí los medios, ¿por qué no postular y participar? Y cuando fui ganadora, de verdad que me sorprendí mucho porque mi proyecto es una cosita, es súper chiquitito y es súper enfocado. Entonces, para mí fue de verdad un honor que el ministerio haya apoyado mi proyecto, ¿no? Y dije, bueno, tenemos que hacerlo porque ya está, hay un compromiso con el ministerio que tienes que salir. Entonces, todo mi No hay mayor 2019, estímulo que ese, ¿no? sí, entonces, todo el 2019 tuve que hacer programación para todo un año, me fui de loca porque el plazo máximo era 12 meses, y yo dije, va a ser mi año sabático, ¿no? Toda ingenua, y me lancé con 7 videos al mes, que era como que, wow, un montón, pero ahí yo estaba, sí, es un montón, y estaba de un lado a otro filmando, encima tenía trabajo, estaba recién terminando la universidad, y bueno, ese fue mi 2019, ¿no? Y sí, es complicado en algún momento, ¿no? Este salto que hay que dar, pero ahí estamos. Claro, de hecho ese salto era como que inevitable, ¿no? O sea, pasar del formato meramente escrito del blog a mostrarte tú y darle cara al proyecto era una cosa necesaria, ¿no? Y yo imagino que fue un proceso de aprendizaje, de ensayo de error, Sí, todavía ver sigue viendo, siendo. y claro, es un aprendizaje constante, ¿no? De ir probando qué plataformas funcionan mejor, qué redes sociales son más idóneas para transmitir las cosas. Pero aparte del proyecto Tenebris, tú también tienes un club de lectura. Sí, Ujú. justamente me acuerdo que en esa fecha eh, habían ya personas que me escribían y me decían, ¿por qué no haces un club de lectura, no? Porque ya habían otras personas que tenían sus lecturas conjuntas y por ahí algún club. Entonces dije, ¿por qué no hacerles caso, no? Creo que ya es el momento de seguir estrechando esa relación, ¿no? Y para mí era un poco temeroso de hacerlo porque ya tenía que tener contacto directo con las personas, ¿no? Que al final, sí, son desconocidas, pero por ahí hay alguna relación, ¿no? Con el tema del terror y que sería genial conocerlas. Entonces me lancé en el 2019, también hubo una charla en la que me invitaron y conocí a 3 amigos con los cuales tengo 2 proyectos más y les mando un saludo si me están viendo, son Calalo, Vania y Diego. Y bueno, nuestra primera reunión fue en el 2019. Ahí formé oficialmente Leyendo con Tenebris, porque el nombre más original no se me podía ocurrir. Y, y bueno, creo que leímos Psicosis. Psicosis fue nuestra primera lectura. Y la idea era seguir continuando, ¿no? Y continuamos hasta que, o sea, reuniones presenciales como tales, ¿no? Hasta que hubo pandemia, pues, ¿no? Y tuvimos que hacerlo virtual. Y para eso, un mes antes, no, perdón, casi medio año antes, ya habíamos fundado el otro club, que es Clásico es Leerte, y que está enfocado solamente clásicos, ¿no? Entonces, de mano de esos 2 proyectos que son clubes de lectura, ¿no? Continué todo el año. Y aparte, en pandemia, abrimos por fin otro proyecto más que teníamos pendiente y era hacer un podcast, ¿no? Que es Paradero Ficción. Ujú. Están en Spotify también, ¿no? Me parece. Sí, 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 estamos en Spotify y nos encuentran ahí en Instagram como Paradero Ficción y Clásico es Leerte también. Y Leslie, una consulta. ¿Y cómo fue el proceso de convertir estos clubes de lectura que inicialmente me imagino que eran una cosa más presencial al formato virtual durante la pandemia? ¿Fue muy complicado? ¿Cómo se dio el No, tránsito? no y sí. O sea, lo complicado es que la interacción, pues, es diferente, ¿no? No hay mejor opción que estar ahí presente, poder Claro. interactuar con las personas, ¿no? Conocerlas sobre todo, ¿no? Porque durante todo este tiempo, ya un año que ha pasado, hay nuevos integrantes que no los conocemos más que en pantallas y sería genial poderlos ver en algún momento cara a cara, ¿no? Pero digamos que el cambio no fue tan difícil porque nosotros ya leíamos en digital, todas nuestras interacciones también eran a través de tipo grupo en Facebook, por WhatsApp, ¿no? Entonces,
como que la comunicación sí era digital, ¿no? Más no el último día, que era el día de la reunión, que era física, ¿no? Nos reuníamos en el Parque El Olivar y era genial, pues, no compartir ahí en medio de los arbolitos, del aire fresquito, pero ya no hay nada de eso. Cuando los parques eran nuestros. Aparte que el olivar como que se presta mucho a lo místico, ¿no? Sobre todo de noche. Sí, Y tiene sí, es tantas muy leyendas, ¿no? bonito. Te saludan por si acaso, te saluda acá el LN, que dice tenebrosos presentes. Ah, genial, gracias, gente. Esto, entonces ha sido todo un proceso, digamos, pasarlo de lo virtual, ¿no? ¿Cómo te sientes en referencia a lo que es esto, la crítica literaria peruana? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva y cómo ves el resto también, ¿no? Mm. Sobre la literatura de terror y todo esto también, ¿no? Sobre la crítica. Creo que hace falta. No sé si se han dado cuenta que hay muy pocas personas que se dediquen a criticar, a hacer reseñas sobre todo, ¿no? Literatura de este tipo. Cuando yo comencé, al inicio simplemente quería hacer recomendaciones, pero me di cuenta que el abordar un libro y tratar de transmitirlo no simplemente era dar mi opinión personal, ¿no? Sino que Mm, tenía que ser un poquito más objetiva, decirle al lector, oye, he descubierto este libro, a mí me parece chévere, pero hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y que hasta ahora lo hago en algunos videos por ahí si ven, siempre rescato los aspectos positivos y negativos de cualquier obra, ¿no? Así a mí me haya gustado o no me haya gustado, ¿no? Y creo que hace falta también criticar sobre todo literatura peruana. A veces escucho a muchos amigos lectores que todavía no tienen digamos, este impulso de ir a buscar literatura peruana como yo, por ejemplo, que sí estoy como que rondando librerías y buscando nuevos autores. Y es porque no se atreven porque tienen este concepto de que la literatura peruana es mala, ¿no? O que no es suficientemente no está al nivel de otros autores, ¿no? Entonces, yo les digo a veces, pero tienen que leerla para poder criticarla, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a avanzar, ¿no? Creo que hace falta eso, ¿no? Y, y bueno, creo que eso es todo lo que tendría que opinar. Y bueno, si en algún momento alguien quisiera dedicarse a esto también, que lea, ¿no? No hay, he tratado de buscar algún curso porque también mi idea es profesionalizarme lo más que pueda siempre. Y no hay muchos cursos, hay sí de crónicas periodísticas, periodismo literario, pero que no es lo mismo. Así que, como siempre digo, recurran a los libros. Yo me acuerdo que me pasaba horas en la biblioteca de mi universidad buscando libros sobre crítica, sobre reseñas, sobre todo en periodismo interpretativo, que creo que es importante. Y bueno, por ahí digamos que salieron las herramientas para poder escribir, ¿no? Y ahora en lo audiovisual es totalmente diferente, ¿no? Porque, No, es un mundo. exacto, sí, es muy diferente, ¿no? ¿Crees tú, Leslie, que es un poco injusta la crítica con la producción literaria peruana? Eh, yo creo que no en general, no supongo que es injusto en cada caso, no, yo o sea, supongo que lo ves desde el lado de escritor, no como yo Claro, como lector en general. Lo que creo es que a veces hay esta frase de que tienes que consumir lo peruano porque es peruano y tienes que claro. apoyarlo, ¿no? no, claro. Pero es totalmente incorrecto, ¿no? Creo que uno tiene que tener la capacidad de ver, o sea, quitarle ese etiqueta de peruano y simplemente quedarse con el contenido, ¿no? O sea, darle una mirada objetiva y decir, ah, esto sí es bueno o esto es malo, ¿no? Y por qué, sobre todo dar razones, ¿no? O sea, Argumentos. claro, el lema debería ser, tienes que consumir lo peruano porque es bueno, no porque es peruano. Exacto. Te mandan Aquí me saludos. toca, dale, dale. Solamente para decir los saludos de Ani TG, le dice, Ay, clasiqueros presentes, te queremos mucho, les parece que hay una disputa entre los tenebrosos y los clasiqueros. Uno de ellos quiere ganarse tu corazón. Despertando gracias, pasiones. chicos. Por favor, Miguel Ángel. No, aquí me tocaba las palabras del viejo que es académico, ¿no? Y es que sí siento que la crítica literaria, pues, tiene varios niveles, ¿no? La primera es la académica, que es algo que no va a leer nadie, efectivamente un círculo universitario. Y no está mal, porque por algo es especializada, ¿no? O sea, es para un cierto sector.
eso no va necesariamente a ayudarle a un lector a encontrar el libro que busca, que no sabe que busca, pero que necesita. Que influye en luego una parte más amplia, que es la crítica quizás en medios especializados, ¿no? En periódicos, revistas, que está disminuyendo horriblemente. O sea, cuando yo era chico, ya digo esto para que se note lo viejo que soy, ¿no? Cuando yo era chico, cada periódico tenía una sección de reseñas de libros, y a veces era una reseña grande y 3 o 4 chiquitas. Uno podía estar o no de acuerdo con esos comentarios que tenían un sesgo claramente antifantástico y claramente machista, ¿no? Y claramente a favor de las editoriales grandes transnacionales. Sesgo que no ha cambiado mucho. Lo digo como autocrítica, también he hecho ese trabajo. Pero aún esa era insuficiente, ¿no? Y encima se ha reducido. Creo que es que hay espacios como Tenebris, ¿no? Más especializados para comunidades. O sea, no es solo yo el gran crítico académico o yo el responsable de la sección cultural de un periódico, te digo qué debes leer, sino ese vínculo de conversar con el lector y también entender el mundo de la literatura desde lo que está leyendo la gente. Y eso como escritores nos ayuda, en verdad, porque es seguirle el pulso a las necesidades de la gente. Una última cosa de viejo académico es que la demagogia vulgar de lo que le gusta a la gente es la mayor estupidez del fascismo, porque la gente no sabe qué le gusta si no tiene acceso. Es que a la gente no le gusta leer. Si no tiene libros, ¿cómo va a descubrir qué le gusta? Es estúpido esta cuestión fascista. Y siento que allí plataformas como Tenebris ayudan al lector, al escritor, y a romper con esa idea tonta de lo que le gusta a la gente. Claro, democratizan el acceso a la lectura, ¿no? Claro. Claramente. Claro. Te dan un panorama de lo que hay, ¿no? Tu proyecto Sí, definitivamente es valioso porque nos acerca, Ay. digamos, también a los lectores, ¿no? Sí, hay algo que podríamos agregar incluso, y es que seguro por ahí han escuchado cuando hay esta feria de libro, que es, digamos, la festividad más importante aquí, ¿no? Yo trabajé Cuando ahí. genial, cuando vienen los booktubers, ¿no? Y que muchos dicen que, ay, son las nuevas celebridades de la literatura. Claro. ¿No? Y yo sí soy consciente y bueno, también participando de este, digamos, pequeño círculo, porque hay algunos que me van a considerar booktuber por el hecho de hablar de libros en YouTube, ¿no? Pero digamos que hay ciertos estilos, ¿no? De estos proyectos que como lectores queremos acercarnos a una comunidad, ¿no? Hay muchos de estos chicos que simplemente quieren compartir su experiencia como lector, simplemente quieren compartir qué cosas les gustaron, ¿no? Leer, pero creo que caen, y esto es siempre algo que critico, que caen en solamente resaltar las cosas buenas, ¿no? Creo que, como hemos dicho, también hay que evaluar el otro lado, ¿no? Y creo que es importante más aún si vas a etiquetar tu post, tu escrito, tu video como una reseña, ¿no? Porque una reseña de alguna forma tiene como un 80% de objetividad y solamente un 20% que es subjetivo, ¿no? Y creo que es importante resaltar eso también en este lado de la crítica, ¿no? Y estos espacios en realidad sí son una fuente mucho más directa para el lector. De hecho, hay que pensar también en que las personas que nos leen no necesariamente ya están incursionados en la literatura, sino que recién están empezando, ¿no? Y hay que proponerles contenidos que no sean tampoco tan largos o tan, no sé cómo decirlo, como con tanto chamullo de literatura y que hay que leer esto, sino que hacer lo más concretos posibles y lo simple, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo chévere de compartir literatura con otra persona y es prácticamente usar estas palabras cotidianas con otra persona como si le estuvieras recomendando a un amigo, ¿no? Oye, Leslie, ¿y cómo ves tú estas nuevas tecnologías, las ediciones digitales, los audiolibros? Este, ¿cómo ves tú que eso haya terminado de ampliar un poco más el espectro para el acceso de la gente, que la gente tiene a la literatura? Pero Claro. antes de que me contestes, queremos recordarles que compartan este streaming porque vamos a sortear al final un pack de libros de los 3 tipos y pueden acceder a nuestras redes sociales. Allí están los links a nuestros propios libros en la plataforma de Lectu, donde tenemos libros
que son algunos pagos y otros gratuitos. Los gratuitos solamente tienen que compartirlos en sus redes sociales para poder descargarlos, y los otros son precios módicos a los que cualquiera puede acceder, creo. Y apóyennos, porque con esto vamos a hacer posible que sigamos con este proyecto y teniendo a gente tan interesante como Leslie de entrevistados, y aparte los 10 minutos que hacemos durante el mes también, y todas las actividades que estamos realizando. Tenemos hambre. Tenemos hambre, este es nuestro Mucha hambre. ¿Cómo ves, Leslie, el tema de la edición digital, de estas nuevas plataformas que tenemos para acceder a la literatura? Creo que siempre nos estamos renovando, ¿no? Comenté que yo también en un momento salté de plataforma en plataforma porque había que adaptarse, ¿no? Y en estos nuevos tiempos también. No sé si se han dado cuenta, pero hay una proliferación de podcasts y proyectos con audio, y me parece muy genial. Ya se veía venir esto, ¿no? Estamos ahorita en la era de los videos, ¿no? Desde el año pasado, diría yo, o incluso hace 2 años, ¿no? Todo el tiempo estamos consumiendo videos, ¿no? En Instagram ahora están las historias, que los Reels, TikTok, que es puro video, ¿no? Y audio. Y me parece que van a seguir saliendo proyectos dentro de estas plataformas, ¿no? Adaptándose. Por ejemplo, ahorita el fenómeno de literatura en TikTok se llama BookTok, ¿no? En Instagram es Bookstagram, en YouTube BookTube, y así. No sé qué otras redes sociales saldrán, pero eso es lo genial, ¿no? Cómo la naturaleza de los proyectos van cambiando. En terror, diría que me he topado más con podcasts. Por ejemplo, hay uno que siempre escucho y por ahí son como amigos lejanos. Ellos son, creo que de Argentina. Se llaman Scream Queens, se llaman. Y recomiendan no literatura, sino cine de terror. Es otra de las cosas que me encanta, el cine de terror. Así que por ahí pueden chequear. De ahí he visto también que hay muchos conversatorios, así como en en el que estamos, ¿no? Hay muchos proyectos, revistas literarias, blogs que han unido fuerzas, ¿no? Sobre todo en invitados internacionales, que me parece genial, ¿no? Ya se hablaba del internet que acortaba Claro. estas brechas, ¿no? De localización, y ahora es aún más, ¿no? Y genial. Y tú consumes, o sea, tengo como que una pregunta un poco amplia. ¿Tú consumes libros digitales, según entiendo? Y que quisiera saber también si consumes algo que está muy de moda, que es el Wattpad. Y no sé, que nos cuentes un poco de repente sobre esa experiencia, o si ves de repente también creepypastas o algo de esto que está muy relacionado con terror, ¿no? Ok. Creepypastas, podríamos decir que sí, pero en video, ¿no? Creo que el referente más grande es Dross, por ejemplo, ¿no? Y a partir de él salieron un montón de otros blogueros, ¿no? Que explotan, como dije, el audio, ¿no? Con imágenes, y te cuentan estos creepypastas, pero visuales, ¿no? Ya no queda solamente en lo escrito. Y de ahí no he leído nada en Wattpad porque siento que tengo ahí un problema, y es que Wattpad está escrito por otros lectores, ¿no? Que son amateurs totalmente. Por ahí hay algunos autores que ya se han consolidado y ven en esta plataforma una oportunidad porque hay un montón de lectores ahí pendientes, y es que la funcionalidad de Wattpad es que tú vas publicando un capítulo, el lector lo lee, Ujú. y el día siguiente, si quieres, sale el otro capítulo y estás súper enganchado, ¿no? Y me gusta la dinámica, pero no soy lectora de ahí, ¿no? Eh, de ahí no consumo. Libros digitales sí, cualquier libro en formato físico o digital los leo. Antes estaba un poquito renuente a leer digital porque pues cansa la vista, ¿no? Pero ahora con unos buenos lentes ya creo que es posible. De hecho, hay muchas aplicaciones que uso en el celular que te permiten leer. No necesariamente tienes que tener la aplicación del Kindle, ¿no? Hay un montón de otras que te permiten. Libre. Sobre todo, sí, libres de leer libros que tengan el dominio público, ¿no? Y también hay un montón de otras aplicaciones que sí son tipo Netflix, que tienes que pagar mensualmente y tienes todo un catálogo, ¿no? No les haremos publicidad, pero sí hay varias. Sí. Hay una pregunta del público, Leslie, de Gerardo Espinosa. Dice, pregunta para Tenebris. ¿Cómo llamarías a esta generación naciente de escritores peruanos?
¿cómo les llamaría? No tengo un nombre, no sé si sea coherente yo ponerle un nombre. Mm, pero podríamos decir que hay ciertas características, ¿no? Nuevas, Quizá por ¿no? ahí podríamos enfocar la pregunta, ¿no? Claro. Sí, de hecho, creo que podría mencionar una editorial que me pareció que fue una de las primeras que incursionó en esta narrativa del lado grotesco del terror, ¿no? Que es Editorial Cthulhu. Y que por ahí he visto que ahora hay otra editorial que se llama Pandemonium, que también está publicando sobre todo a Carrillo, que es uno de los escritores peruanos más conocidos en este género, ¿no? Y creo que hay más apertura de los escritores de insertarse en estas narrativas, ¿no? Que son como que las más fuertes en el terror, ¿no? No las habíamos visto anteriormente tan comúnmente como lo fantástico, ¿no? Y me parece chévere, me parece que cada cierto tiempo los géneros se van renovando, ¿no? Van teniendo otros discursos, según los contextos también que vivimos, ¿no? Ahora con el tema de pandemia también los cuentos van hacia ese lado. Y lo que sí me gustaría recalcar es que no sé si se han dado cuenta, pero hay un montón de nuevas escritoras a nivel Hispanoamérica que están publicando en el género de terror, es decir, Sí. ahorita son las autoras las que están moviendo el género, ¿no? Y Vale. me parece interesante eso. No en vano, por ejemplo, se ha aperturado un ciclo de lecturas en la Casa de Literatura Peruana que se llama Narrativas de lo Insólito y van a estar analizando a autoras latinoamericanas, ¿no? Peruanas también. Por ahí hay algunas peruanas. Y eso creo que es según cómo vamos nosotros avanzando como sociedad también, ¿no? Sí, era una visibilización necesaria, ¿no? De las Mm, autoras de género, sí, definitivamente. Bueno, tremendas referentes que hay ahora, ¿no? Mariana Enríquez, Samantha Schweblin a nivel de América Latina. sí, Generaciones, bueno, para mí son jóvenes, en verdad ya no sí, son somos tanto. jóvenes. Andrea Rivera Carrillo, ¿no? Tremenda narradora de lo fantástico con 24, 25 años. Creo que es un tema más de visibilización, ¿no? Que de que antes no se escribiera o no hubiera talento. ¿Sientes que esta edición digital también está transformando a los lectores y sus hábitos de consumo? Sí, de hecho. Eh, a ver, en tema de consumo me dijiste, ¿no? Yo creo que, como te dije, no creo que todo es según el contexto. Por ejemplo, así como yo, que se rehusaba un poco al tema digital, mucha gente, sobre todo mayor, ¿no? Que no se escapó del tema digital, o sea, estaba obligado a esto, ¿no? Y, por ejemplo, en los clubes de lectura, hay algunas personas que no son tan jóvenes, ¿no? Por ahí tengo, de mis clubes sí son jóvenes, digamos que son de 18 hasta 40, 35, 40, pero por ahí hay un club al que pertenezco también que veo que sus lectores son un poquito más mayores, ¿no? Mayores, perdón. Y eh, tenían este miedo con lo digital, como que no se encontraban, ¿no? Pero el contexto los ha hecho aterrizar y sí o sí conectarse de ese modo, ¿no? El mismo acceso a información, ¿no? Ya los que rondamos los 40, dependíamos de lo que vendieran en el kiosco, literalmente, o lo de los libreros de viejo, pero ahora la posibilidad de encontrar casi lo que uno quiera Está ahí, online. está ahí. Y sobre todo hay muchos espacios gratuitos, ¿no? Y eso es lo genial de Internet, sobre todo ahora que proliferan más todavía. Es- por eso también recordamos a nuestros espectadores que por favor compartan la publicación para que puedan ganar más libros digamos, de terror, que de repente estos autores humildes no conozcan todavía, no lo conozcan ustedes, pero tenemos buena literatura que habla sobre bastante terror, sobre todo terror peruano. Pero no me refiero no como una clasificación así al azar, sino que también los temas que abordan nuestros libros tienen que ver mucho con la cultura peruana, ¿no? Entonces tú ves que hay una difusión de repente entre personas, digamos, jóvenes como nosotros, que rondamos los 40, ¿no?
somos jóvenes, pues. Esto, sientes entonces que además de eso hay una difusión, hay un mayor requerimiento, digamos, de la gente por consumir terror, ciencia ficción en nuestro país, o digamos que lo es muy equilibrado con la literatura que no es de terror, no es de ciencia ficción. Uy. No, sí, de hecho que sí, ¿no? Si no, no hubieran publicaciones, creo yo, ¿no? No creo que las editoriales saquen producción nueva cada cierto tiempo sin lectores, ¿no? Y bueno, como mencioné, cada vez hay más lectores que se acercan a lo fantástico, ¿no? Sobre todo, creo que una característica importante es que combina muchos géneros, ¿no? Y eso es lo genial. Gente que es súper fanática de ciencia ficción puede por ahí encontrar alguna novela que mezcla el terror y la ciencia ficción, ¿no? O el fantástico con la ciencia ficción, terror con fantástico, ¿no? Y eso es lo genial de que no leamos simplemente géneros puros, ¿no? Y en lo fantástico, pues todo se entrelaza, no siempre, pero es genial disfrutar historias de ese tipo, ¿no? Y cuéntanos ¿qué proyectos tienes en este momento, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos personales, de repente, las novedades que vienen, Evis? Las novedades. De hecho, ahorita estoy ya otra vez activa en el canal. Estoy publicando un video por semana, así que a toda la gente que me está viendo pueden ir a ver los videos. De hecho, es súper complicado, como comentábamos antes, ¿no? Los creadores de contenido tenemos que dedicar todas nuestras fuerzas a que el contenido sea constante, porque si no, de alguna forma, los famosos algoritmos nos afectan, ¿no? Y todo lo que habíamos conseguido a los 2 días muere, pues, ¿no? Entonces es muy importante esta constancia. Y nada, estoy volviendo con fuerza al blog. Ahorita el blog escrito todavía está ahí en stand-by. Pronto lo voy a volver a poner activo. Y se viene para Tenebris un cambio de imagen. Creo que ya después de 6 años es importante ya renovar un poco el espacio. Espero que les guste. Y luego se viene, comenté que tengo un podcast que es Paradero Ficción. Vamos a estar renovando temporada también, porque todo el año pasado hicimos un montón de episodios dedicados a literatura en general, ¿no? Según temáticas. Nos pueden buscar otra vez, doy el autocherry como Paradero Ficción en Instagram. Y también tenemos una programación nueva para todo el año en los dos clubes, ¿no? Tanto en Leyendo con Tenebris como en Clásico es Leerte. Voy a hacer otro autocherry, y es que en Clásico Leerte, hace poquito hemos sacado una suscripción. Esta es una suscripción VIP, le hemos puesto que es el fan clasiquero, y físicamente hay algunas cositas, hay libretitas, hay pines, separadores, hay cositas que creo que los lectores podemos disfrutar. Algo chévere de nuestro club de lectura es que eh, tenemos una temática de que hay 4 casas. Está la casa Stoker, la casa Dumas, la casa Austen y la casa Christie. Cuando tú quieres pertenecer al club, eliges a qué casa pertenecer. Yo estoy en la Stoker, la más oscura y tenebrosa. Y eso es lo genial, ¿no? El club, tanto Leyendo con Tenebris como Clásico es Leerte, son totalmente gratuitos, no hay que pagar nada. De hecho, lo único que necesita esfuerzo es tu participación, tener esta apertura a relacionarte con otros lectores, e incluso ni siquiera relacionarte, si quieres asistir a nuestra primera reunión a escuchar, nosotros, genial, te esperamos. Y bueno, la suscripción pagada sí es esta de aquí, es anual. De hecho, físicamente viene en la cajita, pero hay algunos beneficios de descuentos en tiendas. Y bueno, esto sería lo que tendría que comentar. Yo tengo una consulta, Leslie. Dime. ¿Quién se encarga de hacer la edición de tus videoblogs? Ah, yo. Ah, wow. Bien, ¿ah? En Muy verdad bien. sí Yo, parece una corporación, ¿ah? Sí parece una Sí, corporación. un equipo de gente trabajando. Felicitaciones. sí, hay miles atrás. Hay clones allí, Hay Miles de o has Leslies. convertido personas como un vampiro, ¿no? Que están ahí trabajando. He Zombies. soltado un hechizo y me he multiplicado por 1000, así para hacer todo a la vez. Está bien, así hay que hacer. Hay zombies ahí. Bien, bueno, creo que nos toca en este momento
Vamos a leer algunas preguntas y saludos mientras Yo voy haciendo el sorteo. Raúl va haciendo el sorteo del pack de libros de los tres tipos. Vamos a ver. Y digitales. Digitales, sí, Yo digitales. tengo Siempre aquí recuerdo una que sí. pelotita, esas que salen las bolitas, ¿no? Para ganadores. Deberíamos. Debería salir bailando, Raúl. Eso no quiere ver la gente. A ver, Gal LM nos dice, justo vi un artículo que ha surgido en más grupos de lectura, de escritura durante la pandemia. Eso nos has comentado un poco, no sé si quisieras ampliar por ahí algo. No, de hecho, creo que hay un montón para leer ahora sobre pandemia y creo que hay que estar súper atentos, ¿no? A estos nuevos escritores que van saliendo. Como dije, me encantaría saber qué pasaría con esos lectores aquí a futuro que lean estos cuentos, ¿no? De este momento. Y en todo caso, nosotros también recordarlos, ¿no? Porque son un claro espejo de nuestra realidad ahora. Bueno, de ahí tenemos otro comentario, es un comentario así muy eufórico, de una persona que no conocemos en absoluto, que se llama Paul Darmeo Ramírez, dice, ¡Lesi! Dice. ¿Quién será ese tal Poldark? Creo que es un escritor reconocido. No lo sé, puede ser, me suena haber leído su libro. Amigo de la casa, Poldark, un abrazo. Un abrazo. Uno más de los tres tipos, Sí. el D'Artagnan de los tres tipos. El D'Artagnan de los tres tipos. Después, Junior AR nos dice, leyendo con Teneris es lo máximo, ¿no? Ah, gracias, Junior. Luego hay una persona que se llama AHA. Dice, un saludo a Jesús de South Park. Eso es un código, creo, ¿no? No sé. No tengo idea. Gal LM dice, muy cierto, es bueno conocer más literatura de nuestro país. Augusto Jauregui te manda saludos, ¿no? Un afectuoso saludo. Justo. Una persona llamada Cosme Saavedra, dice, hola Miguel Ángel Vallejo, un abrazo estimado. Maestro Cosme Saavedra, querido amigo entrañable, escritor de alto fuste. Cebolla David nos dice, un saludo para Lesi, leyendo con Teneris es un gran espacio para compartir opiniones sobre la literatura de terror. Gracias, David. Ani PG nos dice, este sábado nos vemos en Leyendo con Tenebris. Hay Bien. una cita que quizás puedes aprovechar Sí, para invitar a alguien más. sí, de hecho, los clubes, ambos son el mismo día de la reunión, uno siguiente del otro. Siempre nos reunimos el último sábado de cada mes, así que pueden separar su agenda para el próximo mes. Durante marzo leímos en Tenebris La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Y en Clásico es Leerte también hemos tenido dos libritos. El principal es Quo Vadis, que es una novela histórica. Y bueno, tal vez no tengan el tiempo para seguirnos el ritmo porque ya falta poquísimo, pero están invitados al próximo mes. Para abril vamos a estar leyendo en nuestro club, en Leyendo con Tenebris, relatos de vampiros. La temática es el vampiro aristócrata. Vamos a leer El vampiro de Polidori, eh, Lord Ruthven o Los vampiros de Charles Nodier, que es una continuación de El vampiro, y La buena Lady Duquesne de Braddon, que habla sobre una dama aristócrata vampira. Así que todos están invitados. Bien, tenemos después otro comentario de una jovencita llamada Ana Vera. Felicidades por este espacio de conversación. Les invitadas se inspiren. Y dando un beso a un tipo, no sé a quién. Yo te amo. Recién. Yo te amo. Gerardo Espinosa nos tiene una pregunta un poco complicada, Leslie, por favor ayúdanos con esto y tienes que darnos señas. Dice, ¿cómo sabemos qué es la verdadera Leslie? ¿Cómo sabemos eso? No sé, fácil es una de las clones. Ah, ¿No hay un tendría que saludo preguntar. especial de repente, no sé, algo que nos dé esa señal? Me gustan los vampiros. ¿De dónde surge perdón que me salga un poco de esto, pero me llamó la atención, justo lo hemos estado conversando con Miguel Ángel y con Raúl. ¿De dónde surge esta pasión tan grande por los vampiros? No tengo idea. De verdad que, a ver, explico un poco el contexto. Yo antes de... Mi libro favorito es Drácula, siempre lo digo y lo remarco y lo diré por toda la vida, pero antes yo ya
tuve contacto con diferentes cuentitos que hablaban sobre la temática, ¿no? Y en algún momento me crucé con Drácula y dije, ya, este es el momento de leerlo. Y también yo tenía la preconcepción de que los clásicos eran un toque aburridos, ¿no? Medios densos de leer. Y tomé valor y dije, no, ya, voy a leer Drácula. Y estaba en la secundaria recién, sí, en la secundaria. Y me sorprendí gratamente porque fue una lectura súper ligera, recontra enganchante, y lo que me asombró fue esa crítica que había, ¿no? Yo había leído anteriormente cosas de terror que no necesariamente tengan crítica, entonces me pareció espectacular que mi primer clásico haya sido Drácula y tenía esta relación con los vampiros, ¿no? Y bueno, Drácula es esa novela que rompe un poco con la estructura del vampiro, ¿no? Antes teníamos a esta imagen del vampiro como monstruo, ¿no? Este ser extraño que necesita de la sangre para vivir, ¿no? Que ronda cementerios y yo qué sé. Y hay mucho del folclore europeo también, ¿no? Y luego viene Drácula, que te da otra perspectiva, ¿no? De que ahora es un poquito más humano, ¿no? Era un conde que está viendo la forma de llegar a Inglaterra, ¿no? Que para él significa la modernidad, ¿no? Dejar de lado este lado antiguo, antiquísimo de su ser, e implantarse en Inglaterra para cosechar nuevas víctimas. El aristócrata, ¿no? El que explota a la gente y tiene que actualizarse porque está desfasado, metido en un castillo, ignorante de las costumbres. ¿Quién sería el vampiro de hoy? O sea, ¿cuál es el desfasado? Podría ser como el vampiro que intenta actualizarse con poco éxito. Buena pregunta. Tal vez podríamos analizar algún político. No lo sé. No, no ensucies a los vamos a vampiros con los tener más que una políticos. hora, pero No, por los favor. aristócratas muy buena gente no eran, ¿ah? Le gustan los vampiros, no, Toma no de la metas a los Bastilla por políticos. Azón. Sí, Se pero viene una nueva toma de la Bastilla. Sí, no ensuciemos la imagen que tenemos de los vampiros, por favor. Y tan hermosos que son. ¿Cuál es, digamos, ahora tu libro de vampiros? O sea, ya tenemos a Drácula, pero de repente nos puedes decir alguno más actual, de repente de vampiros que te haya gustado, o una película, de repente para que nos recomiendes también. Ok, a ver, no, creo que no hay como un personaje tan imponente como Drácula, o sea, otro, no, en vampiros creo que no lo hay. Eh, sí hay un montón de cuentitos que tienen personajes interesantes, sí, pero no uno que llegue al nivel de Drácula, ¿no? Pero hablando de últimos libros que haya leído de vampiros y que se acerquen un poco a esta actualidad, no sé si han leído Soy Leyenda de Matheson. Ujú. Es un libro súper chévere, bastante desgarrador el relato que nos cuenta. Todo es a causa de también de un virus, ¿no? Supuestamente de una guerra ahí bacteriológica que convierte a la gente en vampiros, ¿no? Y solamente hay un sobreviviente que es el personaje principal y te comenta, ¿no? Cómo él tiene que sobrevivir, está en busca de otra persona, ¿no? Está solo en el mundo y imagínense estar solo entre cuatro paredes, ¿no? Y tratando de sobrevivir. Es una buena lectura, léanlo, porque los vampiros que están ahí son no estos vampiros del Sí, folclore, sino son vampiros casi como, no sé, tienen parte de mentalidad humana, porque su gran plan es desaparecer al único humano. Así que no voy a decir nada más para spoilear, léanlo, por Muy favor. diferente a la película, ¿no? Es el punto de Sí, muy, vista muy de esta diferente. sociedad. Sí, sí, muy total. diferente. ¿Y cómo Voy a te hacer llevas dos últimas. Ay, con, perdón. con los libros de Anne Rice y su visión Ah, de claro, Anne Rice me había olvidado. Ella también es una gran escritora. Creo que es Puedes una de las olvidarte de Anne pocas, Rice. es una de las pocas contemporáneas que ha sabido manejar bien el género, ¿no? Todavía tiene rasgos, sus personajes, ¿no? Lestat, Luis, rasgos de este vampiro que no se despega de lo antiguo y tiene problemas, ¿no? Con la modernidad, pero son vampiros bastante humanos en sentimientos, ¿no? Claro. Son bastante filosóficos, que tienen que ir que tienen luchar con cuestiones conflictos y morales. todo ese rollo. Además que han tenido toda una vida para filosofar muchas cosas. Sí. Te quiero hacer una última pregunta de Andrés Nervi. Dice, Leslie, ahí yo me pierdo un poco, ¿ah?
¿Team Jacob o Team Edward Cullen? Dicen. Ninguno. También hablaban de los vampiros, pero no de todos los vampiros, ¿no? No todos son chéveres. De hecho, no los he leído. Hay gente que dice que pues en su adolescencia les gustó, fue una saga interesante de leer, ¿no? Sobre todo adictiva, es lo que he escuchado. Lamentablemente yo vi las películas y fue como que no hay Eso es forma peor de que todavía. lea esto ni siquiera para saber de qué trata, así que... Estamos hablando de Crepúsculo, ¿no? Sí, Sí. estamos hablando de Crepúsculo. Ok. Sí, es No, que además es muy no, conservadora esa saga. Es los muy, libros no son muy mejores que la conservadora. película. María Laura nos dice que solo ella veía Chiqui Drácula. Bueno, Chiqui yo no sé qué está Drácula, hablando. claro, hombre. No tengo ni Chiqui idea de qué está Drácula. hablando. No te hagas. Tú tienes la edad de Chiqui Drácula. ¿No eras Chiqui Drácula tú? No, ¿qué pasa? Bueno, es momento ya creo de pasar al resultado del sorteo, por Sí. favor, Raúl. ¿Estás Ya listo? tenemos al ganador o ganadora, y su nombre es Annie PG. Ani, ella es parte de nuestros clubes de lectura. Bien, Ani. Un abrazo a Annie, comunícate con Ya, nosotros a través del inbox y te vamos a hacer llegar los libros. Perfecto. Bueno, también te vamos a hacer llegar los libros a ti, Lizzy, para que Buenazo. puedas disfrutar un Gracias. poco de nuestra literatura. Bueno, creo que no hay más que no podemos extendernos más como quisiéramos, digamos, porque ya vamos 1 hora y 16 minutos. Y queríamos agradecerte mucho, Lizzy, por haber asistido aquí a esta entrevista, a esta conversación. Le hemos pasado a nosotros, al menos creo que todos le hemos pasado súper bien, y nos has contado cosas súper interesantes, ¿no? Esperamos que te animes otro día también a compartir Sí, con claro. nosotros un poquito más y seguir conversando. Pero esta vez sí tienes que estar con cerveza, ¿no? De hecho, importante. hay algo que comentar, y es que no me gusta la cerveza. No me mate. No, Pero sí soy de vino. Sí soy de ya, vino. vino, que sea. Nos aliviamos todos con vino. Un vino que nos recomiendes. Hagamos una segunda tomando vino con Leslie. Pero Ok. un vino que nos recomiendes, Lizzy, ¿no? Ok. Está bien. Bien. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos estamos viendo el próximo domingo, que vamos a tener también otra entrevista interesante, y se vienen también más 10 minutos de comentando nosotros cosas sobre ciencia ficción, terror y todas estas cosas maravillosas. Síganos como nuestros tipos y, bueno, sigan visitando nuestra página de Lecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Lizzy. Gracias a todos. Gracias, Lizzy. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.